Hola, buenas tardes. Soy Sergio Mauricio Esquivel Cid, estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y estoy cursando la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Este video es principalmente para explicar conceptos de la unidad de aprendizaje de teoría política moderna, conceptos que vamos a sacar o vamos a interpretar de dos principales libros. En específico, el primero es El Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx, y el segundo, El Estado y la Revolución, escrito por Lenin. Entonces, cada concepto lo vamos a desarrollar, a explicar como si fuera desde la perspectiva de Marx y el otro desde la perspectiva de Lenin. El primer concepto que vamos a desarrollar es el Estado. Pero, ¿qué es el Estado para Marx? El Estado para Marx es un órgano de dominación de una clase sobre otra. Entonces, se puede decir que el Estado es el de la clase más poderosa, el de la clase económicamente dominante. Ahora, ¿cómo surge el Estado? El Estado nace cuando en la edad primitiva comienza a haber excedente de capital. Ese excedente de capital producido en propiedad colectiva, producido por todas las personas, surge y unas personas que se creían más influyentes que las demás, se apropian de ese excedente de capital. ¿Qué es lo que pasa? Que al apropiarse de ese excedente de capital, se están apropiando de un trabajo que no fue realizado por ellos. Entonces se crean las clases sociales o los antagonismos de clase, en donde una clase domina a otra y la otra es subordinada ante la otra, ante la dominante. Ok, entonces, para Marx, el Estado no solo es un órgano de dominación de una clase sobre otra, sino que también es el ente que ve por los beneficios económicos y los negocios de la clase dominante. En este caso, cuando Marx hace, pues sí, esta teoría, se encuentran en un periodo en donde el capitalismo apenas va floreciendo y la clase dominante del capitalismo es la burguesía. Entonces, el Estado para Marx es el ente que ve por los intereses y los negocios económicos de la burguesía y además reprime a la clase baja, a la clase dominada, para que nunca salga pues de ese estatus en el que se encuentra, de oprimidos. Bueno, ahora, para Lenin, ¿qué es el Estado para Lenin? Recordemos que Lenin hace una crítica a la teoría de Marx. Esta crítica es muy favorable. ¿Por qué? Porque Lenin se guía de esta teoría de Marx para él, sí, crear el leninismo, que es prácticamente la teoría puesta en práctica. Entonces, conforme a lo que dije, vamos a ver que los conceptos pues no cambian mucho porque pues básicamente Lenin se guía de Marx. Entonces para Lenin el Estado pues es igual un ente, un órgano de dominación de una clase sobre otra. Pero Lenin se enfoca en los antagonismos de clase y por qué surge el Estado. Como ya lo expliqué con Marx, el Estado surge gracias a que se crean las clases sociales y por lo tanto los antagonismos de clase. Entonces para Lenin el Estado sirve para amortiguar esos antagonismos de clase. Surge para proteger a la clase dominante de la clase dominada, que básicamente la clase dominada es muchísimo más, son muchas más personas que la clase dominante. Entonces, el Estado nace porque las contradicciones de clase no pueden conciliarse. Al ser contradicción, hay mucho descontento, no hay conciliación de clases. Entonces, siempre esto lleva a la violencia y a que la clase dominada quiera salir de ese estatus en el que se encuentra. ¿Cómo? Pues mediante la violencia, mediante la revolución. Entonces, para que esta clase se mantenga ahí, surge el Estado para reprimirla y que se quede ahí en ese estatus en el que se encuentra. Entonces, el Estado surge de la sociedad y es un poder que nace de la sociedad, pero que se va divorciando cada vez más y más de ella. El Estado, para reprimir a esta sociedad, para reprimir a la clase dominada, necesita una fuerza pública, un medio por el cual reprimir y forzar a la clase dominada a que siga en ese estatus en el que se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que crea? Pues la fuerza pública. La fuerza pública es o utiliza a las personas de la sociedad para crear esta fuerza pública que velen los
por los intereses del Estado y por lo tanto de la clase dominante. Esta fuerza pública está constituida por personas armadas, que básicamente sería la policía, el ejército, por instituciones legalizadas que sirven para reprimir a la clase dominante, como las cárceles o incluso las leyes que, pues sí, que castigan a la clase dominante si ejerce o comete actos para querer salir de esa posición en la que se encuentra. Entonces, esta fuerza pública aumenta conforme el Estado va creciendo o conforme la sociedad va creciendo. ¿Por qué? Pues al haber mayor sociedad, mayor personas, va a haber un mayor descontento y la organización de estas personas va a provocar una revolución que quiera quitar a las personas que son dominantes para ahora ellos tener el dominio de estas personas dominantes. Entonces el Estado surge por esto, para reprimir a estas personas. Y la fuerza pública, por lo tanto, va creciendo conforme la sociedad va aumentando. Para Lenin, este Estado, una vez que se crea y que sirve para estos fines de la clase dominante, tiene que existir un sector que lo administre, que lo haga funcionar. ¿Y quiénes son o qué es este sector? Pues básicamente son los funcionarios que administran el Estado. Pero ¿por qué se dice que se va divorciando cada vez más y más de la sociedad? Porque pues no vela por los intereses de todas las personas o por el bien común, sino que vela solo por los intereses de un número reducido de personas, de un número reducido de la sociedad. Entonces, los funcionarios administran el Estado y por lo tanto administran los negocios de la clase dominante. Ahora, en la actualidad vivimos en un Estado democrático, repúblico democrático, en donde los ciudadanos, la sociedad, las personas eligen a sus representantes para que guíen al Estado y al gobierno. Pero nosotros o nos hacen creer que a través del voto, la participación política y todo este rollo de la cultura cívica, pues tenemos influencia en las decisiones que toma el país, que toma el Estado, para que beneficie a toda la sociedad. Sin embargo, esto pues es una vil mentira, porque el capitalismo lo que hace es utilizar el Estado y por lo tanto a la democracia para para sus beneficios, para ocultar sus negocios y para hacerse cada vez más y más ricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la clase dominante corrompe y beneficia a los funcionarios para que les administren sus negocios o para que les den mayor facilidad de incrementar su capital y a la vez les hacen creer a la sociedad que existe o que viven en un sistema en el que ellos son parte de las decisiones que se toman en la política y por lo tanto en el beneficio de todos, lo cual pues ya lo dije es una mentira. Muy bien, el siguiente concepto a desarrollar es el del capital y empezamos con Marx. Marx define al capitalismo como un sistema económico en donde la clase dominante se apropia del trabajo acumulado, que es el capital de los trabajadores. Este capital le permite a la clase dominante apropiarse de los medios de producción para así después ocupar estos medios de producción para seguir explotando al trabajador y así generar más trabajo acumulado, más capital, que es el que le permite seguir apropiándose de los medios de producción. Entonces es un ciclo en donde el trabajador no sale de este y sigue en esa posición. Siempre en el sistema capitalista va a ser un proletariado que vende su trabajo por el mínimo del capital. Por eso Marx considera que la propiedad privada es uno de los elementos básicos del sistema capitalista, porque le permite a la clase dominante apropiarse de los medios de producción para seguir explotando a los trabajadores y así seguir manteniendo su posición social como dominante. Otro elemento clave del sistema capitalista es el libre mercado y la libre concurrencia, que aparentemente le da a cualquier persona de la sociedad la posibilidad de crear capital. Sin embargo, esto es mentira y es solo una ilusión, porque limita al trabajador, al proletariado, a preocuparse por su mera subsistencia
y le restringe el acceso o que pueda apropiarse de los medios de producción. Entonces, el capitalismo es un sistema en donde la clase dominante vive de y se mantiene en su posición de dominante gracias al trabajo del proletariado, explotando laboralmente y otorgándole lo mínimo para su subsistencia, que lo que provoca es que el proletariado no piense en otra cosa más que en esto, en su subsistencia y en cómo seguir adelante, lo que le restringe los medios de producción y pensar en otras cosas como por ejemplo la participación política. Ahora, el capitalismo para Lenin. ¿Cómo considera Lenin al capitalismo? Como lo dije antes, Lenin hace una crítica a la teoría marxista, por lo que básicamente pues son los mismos conceptos, solo que cambian un poco de cosas. Pero para Lenin el capitalismo es un sistema en donde la burguesía es dueña de los medios de producción y que gracias a este dominio de los medios de producción reprime laboralmente al proletariado, explotándolo para así aumentar el capital pues de la clase dominante. Sin embargo, argumenta Lenin que el capitalismo ha llegado a otro punto mucho mayor que al que en la época de Marx. ¿Por qué? Porque el capitalismo ahora es el que determina la cantidad de producción y los precios que van a tener estas mercancías, por lo que llega a influir ahora no solo en la vida pues laboral del proletariado, sino también en su ideología y en la forma de ver la vida, haciéndole creer que el valor de uso está pues básicamente menor al valor real de la cantidad, o sea que el valor de uso de una mercancía se tergiversa haciéndole creer al proletariado que lo necesita cuando en realidad no pasa esto. Esto en el sistema capitalista se llama consumismo, que prácticamente obliga a través de la ideología que le implanta el capitalismo al proletariado a seguir comprando y consumiendo mercancías que son producidas por la explotación laboral del proletariado. Muy bien, ahora el tercer concepto es el de socialismo para Marx. Pero, ¿qué es el socialismo para Marx? Bueno, Marx considera al socialismo como un sistema económico en donde el Estado ahora es el dueño de los medios de producción. Por lo tanto, ya no existe propiedad privada, que es el elemento clave del capitalismo y lo que genera la desigualdad entre clases, la opresión y la dominación de una clase sobre otra. No, en el sistema socialista ya no existe esto. ¿Por qué? Porque ahora el Estado es el administrador de los medios de producción, en donde al proletariado o a los trabajadores le da lo justo por su trabajo. No le quita o se apropia del capital que produce el trabajador, sino que le da al trabajador lo que genera su trabajo. Entonces, sí, el Estado se obtiene a través de impuestos pues el capital que lo utiliza para el bien común de toda la sociedad, no para una sola clase dominante. Acá en el sistema socialista se van desapareciendo las clases sociales porque, por lo mismo que dije, ya no existe la propiedad privada sobre los medios de producción. Pero Marx dice que para llegar al socialismo es necesario abolir el Estado burgués. ¿Por qué abolir? ¿Por qué derrocar? Porque y en toda la historia se ha visto, que cuando una clase está por encima de otra y la que es inferior a esta clase superior quiere alzarse en una revolución, lo tiene que hacer a través de la violencia. ¿Por qué? Porque esta clase no va a dejar que la clase inferior obtenga el poder para derrocarla. Siempre va a tener el poder, el valor y las ganas de luchar para no dejar que se apropien de su clase o de su posición. Entonces, los burgueses es obvio que no van a dejar que el proletariado se apropie de los medios de producción. Entonces van a luchar hasta conseguir mantener al proletariado en la opresión. Entonces, por eso dice Marx que en la transición de un Estado capitalista a un socialista tiene que haber una revolución violenta en donde solo el proletariado, el que vive la desigualdad del sistema capitalista, es el único que podrá ejercer esta revolución y llevarla a cabo. Ahora, aquí en su tiempo de Marx y muchos pensadores antes que él decían
que esta revolución no necesariamente tenía que ser violenta, sino que podía ser pacífica, en donde pues el burgués prácticamente aceptaba estas desigualdades y utilizaba al Estado como una conciliación de clases. Esto está mal, es mentira. La conciliación de clases es, y lo hemos visto en la historia, imposible. Entonces el Estado no es un conciliador de clases, es un amortiguador de clases, de este choque entre clases. Entonces aquí es donde surge el Estado socialista utópico, en donde se dice que se va a lograr esta transición del capitalismo al socialismo mediante la revolución pacífica. Y claro, con otros elementos. Pero básicamente esta es la principal diferencia del Estado socialista utópico y del Estado socialista científico de Marx, que la revolución tiene que ser completamente violenta y por parte del proletariado. Ahora, de este socialismo científico es del que se basa Lenin para hacer su crítica al marxismo. ¿Por qué? Porque Lenin ahora dice que esta revolución sí se debe hacer mediante una revolución violenta, pero debe de existir un partido y lo pone en práctica en Rusia con la revolución de 1917. Ok, el cuarto concepto es abolición, que lo utilizan Marx y Lenin. Pero, ¿qué es abolición? Para empezar, abolición se entiende a todo aquello que se quiere o que se elimina, se cancela o se suprime. En este contexto, Marx toma el concepto de abolición para referirse a abolir a la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Qué quiere decir con esto Marx? Bueno, Marx dice que se tiene que abolir la propiedad privada sobre los medios de producción para que el capital que se genere del trabajo de los proletariados, de los trabajadores, sea de forma o de carácter colectivo y no privado. Sin embargo, en el libro del manifiesto del Partido Comunista, Marx dice que esta información se suele tergiversar mucho y que los oportunistas la ocupan para hacer referencia a que él quiere que se elimine o que el comunismo quiere que se eliminen todos los objetos que posea una persona, una casa, un baño, un coche incluso. Sin embargo, esto no es correcto. Abolir la propiedad sobre los medios de producción. Marx quiere abolir esta propiedad sobre los medios de producción. Lo que se va a dejar es la propiedad personal. Propiedad personal se refiere a la propiedad que tienen los individuos como persona. Y esta propiedad se obtiene como, pues, sí, se obtiene con el capital de su trabajo, con el capital que ellos produjeron, no que otras personas produjeron. Entonces, pues ahí está la diferencia, porque la propiedad privada sobre los medios de producción es apropiarse del trabajo de las demás personas y la propiedad personal es pues simplemente hacer uso del capital que ganaste con tu trabajo, más no con el de otras personas. Entonces, esa es tu propiedad, lo que generaste con tu propio trabajo. Ahora Lenin hace uso del concepto de abolición para referirse a la abolición del Estado burgués. Como ya lo expliqué anteriormente en el socialismo, en el concepto de socialismo, Lenin dice que el Estado burgués se debe abolir mediante la revolución violenta y que el Estado socialista se va a extinguir porque ya no hay antagonismos de clase. Muy bien, el siguiente concepto es el de materialismo dialéctico. Marx toma la teoría de Hegel, la teoría dialéctica de Hegel, en donde dice que el mundo cambia por las contradicciones de las ideas y evoluciona cada que una idea se contrapone a otra. Y de esta relación antagónica surge o nace una síntesis superior a las dos anteriores y así sucesivamente. Sin embargo, Marx dice o considera que no son las ideas las que cambian el mundo, sino que es lo material lo que provoca esta evolución, lo tangible, y por lo tanto son las ideas las que surgen de lo material. Marx identifica, por ejemplo, el descubrimiento del nuevo continente y el comercio de mercancías a nivel global, provocó como un detonante que provocó un cambio en el sistema y las ideas de la época. Por ejemplo, de la religión
y el oscurantismo nació el Renacimiento y la Ilustración, pues porque básicamente se dieron cuenta que no eran los únicos en el planeta, que había otras civilizaciones mucho más atrasadas que ellos, y se dieron cuenta que tal vez la iglesia no era la única que podía producir conocimiento. Entonces, este descubrimiento de América y del comercio hizo que pues la sociedad evolucionara en su forma de pensar y en su forma de ver al mundo, la ideología que tenían, y pasaran pues a la época de la Ilustración. Entonces, Marx nos plantea que el mundo cambia por lo material y no por las ideas, lo que nos lleva a una lógica en donde pues la historia de la humanidad es la historia de las contradicciones materiales que van surgiendo y que van evolucionando a toda la sociedad. En este contexto nos hace pensar que el materialismo dialéctico surge gracias a esto. Para Lenin, el materialismo dialéctico es lo mismo que para Marx, pues como sabemos, hace una crítica y se guía del marxismo. Pero si lo llevamos a la puesta en práctica, a lo que en realidad hizo Lenin con toda esta teoría marxista, podríamos decir que para Lenin el materialismo dialéctico es el causante de que la humanidad evolucione, pues el materialismo dialéctico dice que el mundo material es lo que produce las ideas y las contradicciones materiales son las que provocan que la humanidad evolucione. Un ejemplo que podemos poner en práctica, que se puso en práctica, es en la Revolución Rusa. Por ejemplo, cuando estaban en el sistema feudal, se tenía que pasar a un sistema capitalista para que se desarrollara la clase proletaria que pudiera llevar a cabo la revolución socialista. Pero para que esto pasara, se tenían que tener las condiciones materiales para que se pasara del feudalismo al capitalismo. Entonces, estas condiciones materiales, estas contradicciones materiales hicieron que se derrocara al feudalismo y se pasara al capitalismo. Y así el país de Rusia se industrializara y se formara la clase proletaria, que es la única que puede llevar a cabo la revolución para el Estado socialista y así posteriormente pasar al Estado comunista. Otro concepto es el de la lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? Bueno, pues esa contradicción que existe entre una clase sobre la otra, ese antagonismo, esa no conciliación que tienen las clases, que los lleva pues a la lucha. Por eso la lucha de clases. Marx explica cómo a lo largo de la historia la explotación del hombre por el hombre ha llevado siempre a la lucha de clases. Esta explotación y desigualdad de la que habla Marx debe a que a lo largo de la historia el ser humano ha producido más de lo que necesita, lo que lo ha llevado a lo que somos en la actualidad. Pero es el egoísmo del ser humano lo que hace que siempre haya personas que se aprovechen de otras y exploten a los demás. Lo hemos visto a lo largo de la historia, que la lucha de clases es la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque los grandes procesos y los grandes movimientos y la gran evolución que ha tenido la humanidad ha sido por la lucha de clases y por las revoluciones que los dominados han realizado para cambiar este sistema. Pero pues a lo largo de la historia hemos visto que sí, cambian de dominados a dominadores, pero este ciclo se repite, no se rompe una cadena. ¿Por qué? Porque los medios de producción son privados. Esa es la clave. Sin embargo, en el Estado socialista los medios de producción deben ser del Estado proletario para que más adelante pase a ser un comunismo. Lo mismo para Lenin. Lenin dice que la lucha de clases es simplemente antinatural, que no debería de existir y que por eso pues las clases no se sienten identificadas con el papel o el rol que les toca jugar. Por ejemplo, la clase baja, la clase dominada, no se va a sentir identificada con esa clase. Siempre va a querer romper esas cadenas y salir de esa dominación. Por eso las grandes revoluciones y los grandes movimientos. Y por eso es que surge el Estado, para contener esa furia, ese enojo y así mantener el orden en la sociedad. Pero pues sabemos que no es así.
nada más sirve para los meros intereses capitalistas. El monopolio. Marx explica que el monopolio de las grandes empresas se debe a que los grandes capitalistas son los que acaparan el mercado, desplazando así a los pequeños burgueses. ¿Por qué? Pues porque los grandes capitalistas son los que tienen el capital para poseer los medios de producción y así desplazar a los pequeños capitalistas que no pueden competir contra los grandes capitalistas. Entonces van acaparando el mercado y pues van formando grandes monopolios. ¿Por qué monopolios? O oligopolios, porque son los que deciden cuánto producen, el precio y básicamente son a las empresas que las personas les pueden comprar, porque básicamente son las únicas que hay. No hay más empresas que produzcan cierta mercancía. Entonces, al existir esto, pues se convierte en un monopolio. Al existir el monopolio, le quitan toda oportunidad al proletariado y lo limitan a seguir siendo dominado. Pues porque básicamente al no tener esta oportunidad de progreso, el proletariado se queda en su papel de dominado. Y por lo tanto, pues para Lenin es casi lo mismo, pues para él la palabra monopolio la utiliza para describir la situación en la que grandes empresas capitalistas acaparan el mercado gracias a su gran influencia en el Estado y a sus grandes capitales. El monopolio obliga a los pequeños burgueses a competir con ejércitos industriales enormes, con un capital enorme, lo que pues sí les quita la posibilidad de ser grandes capitalistas y los que eran pequeños burgueses los convierte a proletariados. El siguiente concepto de hablar es la dictadura del proletariado y Marx entiende a la dictadura del proletariado como el proceso de transición de cambio del modo de Estado. ¿Por qué modo de Estado? Porque pues básicamente Marx dice que es el proceso en el que el Estado burgués se suprime, llegando los proletarios al poder político para pasar a la dictadura del proletariado o socialismo. Marx considera que la dictadura del proletariado no es autoritaria para la mayoría de gentes, porque la mayoría de gentes son proletariados, trabajadores, campesinos, gente de la clase baja. Sin embargo, Marx dice que esta dictadura es solo para la clase burguesa. ¿Por qué? Porque es necesario suprimir sus intereses económicos. Como sabemos, ninguna persona que tenga un poder político y económico va a dejar que éste se le sea arrebatado. Entonces, el proletariado, con esta pequeña sección de la población, debe de ser un estado autoritario. Porque autoritario, pues como ya sabemos, parte de las cosas del Estado socialista es que el Estado expropie la propiedad privada, supongamos las fábricas que existen y los intereses económicos de por medio en la actualidad. La dictadura del proletariado es para Marx una forma temporal de poder que desaparecerá una vez alcanzado el comunismo. ¿Por qué desaparecerá? Pues porque el Estado ya no tendrá ocupación, ya no tendrá función dentro del Estado socialista, porque van a desaparecer las clases sociales. Lenin retoma este concepto marxista, pero lo aplica a la práctica revolucionaria. Para él, la dictadura del proletariado es la forma concreta del poder obrero después de la reorganización de la sociedad sobre las bases igualitarias, porque como sabemos la sociedad de hoy, de la actualidad y la de aquellos tiempos, pues sus bases eran nada igualitarias y así como las de hoy no son igualitarias. Entonces el estado del proletariado sienta las bases de un estado igualitario en donde las personas ganen lo justo. El capital que produce su trabajo se lo queda en la mayoría las personas. Ya no hay personas que se adueñen del trabajo de otras de manera encajosa, en donde les roben este trabajo. Entonces Lenin la considera como una etapa necesaria para que el proletariado pueda ejercer el poder político, como pues mediante la dictadura de este, centralizando instituciones, propiedad privada, desmantelando instituciones burguesas existentes. Por eso tiene que ser autoritario para los burgueses, porque pues como lo dije, ninguna clase social alta va a querer dejar su estatus de posesión.
Ahora, el comunismo para Marx. Para Marx, el comunismo representa la etapa final del proceso de la lucha de clases. El comunismo es la sociedad sin la propiedad privada ni clases sociales, donde el trabajo y los recursos le pertenecen colectivamente a la comunidad. Ya no hay personas a las que les pertenezca, ya no hay un estado que le pertenezcan los medios ni los modos de producción, sino que le pertenecen a toda la comunidad. En esta fase desaparece como lo dije, la necesidad de un estado como aparato administrador y de dominación, pues ya no existirán clases que oprimir. Entonces Marx concibe al comunismo como una forma de vida comunitaria e igualitaria, una libertad real alcanzada solo cuando las condiciones materiales lo permitan. ¿Por qué lo permitan? Pues solo cuando las condiciones materiales sean tomadas por la fuerza por parte del proletariado, pasando del estado socialista a un estado comunista, que es el fin último de la sociedad. Lenin, pues lo mismo, convierte esta idea marxista en una meta política. Para Lenin, el comunismo no surge de manera inmediata, después de la revolución, sino que requiere una etapa de transición. Esta etapa de transición es el socialismo. Durante esta etapa, el proletario es el que controla el Estado, ya no es la clase burguesa. Y lo hace para controlar y reorganizar la economía y así educar políticamente a sus ciudadanos, que sean una sociedad políticamente activa, que todos participen y que sean educados, críticos, analíticos de la situación en la que se encuentran. Y así, solo después de que desaparezcan las desigualdades sociales y las diferencias de esta, el proletariado o la dictadura del proletariado o el socialismo pasarán a convertirse a el comunismo. Ahora, la revolución. La revolución para Marx es el resultado inevitable del conflicto entre las clases sociales, cuando las fuerzas productivas del momento entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Surge así una crisis que solo puede resolverse mediante una transformación radical, mediante una revolución. La revolución entonces es el medio por el cual, como por ejemplo en la actualidad, la clase oprimida, que vendría siendo el proletariado, derriba el orden burgués y establece nuevas relaciones de poder y establece nuevas relaciones sociales. Y esto lo hemos visto a través de la historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estaba el periodo de la esclavitud, la clase dominada hizo una revolución de los medios de producción y cómo se producía, y pasaron a ser de esclavos a esclavistas al feudalismo, que es el siervo y el señor feudal, en donde la clase dominada eran los siervos. Y estos siervos, al no estar conformes con los medios y modos de producción, hicieron una revolución que vendrían siendo las revoluciones burguesas, que dieron paso a el sistema actual que tenemos hoy en día, el capitalismo. Pero si lo vemos desde este punto, nos damos cuenta que las revoluciones siempre es que una clase social baja reemplace a otra, pasando ahora a esta posición, y ahora un nuevo sector de la sociedad pasa a ser clase dominada. Entonces es un ciclo sin fin, va subiendo pero baja otro, va subiendo pero baja otro, y así. Entonces, para que esto no suceda, se tiene que abolir la propiedad privada, que es la encargada o la culpable de que el ser humano pues sí sea egoísta y que sea malo por naturaleza, como algunos autores lo han dicho. Para que esto no suceda, pues básicamente es hacer al ser humano igual a todos, que todos tengan las mismas posibilidades de crecer con su fuerza de trabajo, que no se les sea despojada y que sean ellos mismos los responsables de su situación en la que se encuentren, no un sistema que los conduzca a esta. Para Lenin, la revolución no solo es una consecuencia de las construcciones sociales, sino una acción conscientemente organizada y colectiva de la clase trabajadora. Lenin, igual que Marx en los conceptos anteriores, dice que la revolución debe ser necesariamente violenta, porque la clase dominante nunca renunciará voluntariamente a su poder y a sus beneficios de clase.
Ahora, Lenin subraya que la revolución no solo termina con la toma del poder político, sino que continuará con la construcción del Estado socialista, que este será el encargado de consolidar los logros del proletariado y evitar la reconstrucción del capitalismo. ¿Cómo? Pues básicamente siendo un estado dictador para estos, para esta clase reducida de la sociedad. Sin embargo, para las demás personas, que serían los proletariados, son la mayoría de las personas en el sistema actual, pues será un estado igualitario en donde les proporcione las mismas oportunidades a todas las personas. El materialismo histórico. El materialismo histórico para Marx es la base del socialismo científico y sostiene que la historia no se mueve por ideas ni voluntades individuales, sino por las condiciones materiales de producción, de cómo es que se produce, los modos de producción. En este sentido, las formas de organización social, política y económica dependen del modo en que los seres humanos producen y distribuyen sus medios de vida. De este modo nos podemos percatar que los cambios históricos surgen de las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El materialismo histórico para Marx explica que las ideas dominantes en cada época son las de la clase que controla la economía y por lo tanto a la sociedad. Y cuando surge una clase con otra ideología y con otro tipo de pensar, hay una revolución que cambia definitivamente cómo se produce, los modos de producción, pasando a ser un nuevo sistema económico-político. Entonces, el materialismo histórico es la historia de la lucha de las clases sociales y que el material o lo material siempre ha sido factor de cambio, de evolución en la sociedad. Para Lenin, el materialismo histórico le permite comprender la realidad social de manera científica, descubriendo las leyes objetivas que rigen el desarrollo social. Lenin igual explica que el materialismo histórico no solo explica el pasado, sino que orienta la revolución. Para él, entender cómo funciona la sociedad capitalista y cómo ha funcionado siempre a lo largo de la historia, le permite a la sociedad transformar el Estado y realizar un cambio social. Y esto le sirve a Lenin para saber qué hacer o qué rumbo tomar en situaciones pues específicas de aquella época. En este sentido, el materialismo histórico permite estudiar y saber cuáles han sido los factores que han influido en los cambios sociales de la humanidad. Y tenemos que es el materialismo, es el principal cambio social. El siguiente concepto es la relación entre clases. Bueno, Marx explica que la relación entre clases no es de cooperación sino de conflicto, porque en cada modo de producción una clase domina sobre otra porque posee los medios de producción, mientras la otra solo trabaja para sobrevivir. Esta relación está marcada por la explotación laboral, donde el trabajo de una clase social sostiene a la otra. A lo largo de la historia se ha visto el esclavismo, los esclavos sostienen a los esclavistas. Sin ellos no podrían vivir, porque pues básicamente los que producen o los que trabajan son los trabajadores, son los esclavos. Lo mismo con el feudalismo, el siervo y el feudal. El siervo sostiene al señor feudal. ¿Por qué? Porque él es la fuerza de trabajo. El señor feudal solo se apropia de esta. Lo mismo pasa con el capitalismo. La clase burguesa se sostiene de la clase proletaria, de la clase trabajadora, porque ella es la que pues realiza todo el trabajo de producción. Los dueños solo son los burgueses que se apropian de este trabajo. Por eso esta relación es de conflicto, porque siempre hay una clase que domina sobre la otra. Entonces esta clase dominada no va a estar en contento con esta clase, porque pues básicamente les roban y los privan de libertades. Es por eso que esta relación siempre va a ser de conflicto. Esta relación no va a cambiar hasta que las relaciones o modos de producción cambien para transformar los modos de producción, haciendo que ya no exista la propiedad privada, sino la propiedad colectiva, la propiedad de todos. Y para Marx, esta contradicción define el motor de cambio de la historia y conduce inevitablemente al cambio social. ¿Por qué? Porque la clase dominada siempre va a querer salir de esa situación
en la que está, o de esa posición. Lenin coincide con Marx en que la relación entre clases está basada siempre en la explotación, por eso esta relación es de conflicto siempre, porque una clase domina a otra. Entonces, para Lenin, el Estado no es un árbitro, sino que es un medio por el cual una clase de la sociedad suprime a la otra. Entonces, en este modo, Lenin dice que esta relación solo puede romperse con la toma del poder por parte del proletariado del Estado, para que ahora sí pase a ser un Estado arbitrario y que le brinde a toda la clase social, a todas las personas de la sociedad, las mismas oportunidades para todos. El siguiente concepto es de plusvalía. Y bueno, para Marx, la plusvalía surge cuando el obrero produce más valor de lo que recibe como salario. Entonces, al producir más valor, eh, el valor que produce, por ejemplo, es todo esto, ¿no? De aquí a acá. Y sin embargo, al proletariado o al trabajador solo se le da una parte mínima, que se le llama salario mínimo. Sin embargo, toda esta diferencia que existe, pues se la apropia una persona dominante, que en este caso vendría siendo el capitalista, que ocupa este trabajo, que vendría siendo la plusvalía, para mantenerse en su estatus social. Entonces, Marx dice que el trabajo asalariado genera riqueza para otras personas que se apropian de este trabajo. Ahora, Lenin toma este concepto de plusvalía y lo considera como la raíz económica de la opresión, porque una clase se apropia del trabajo de la otra persona, de la otra clase, y este trabajo le ayuda o es el medio por el cual esta clase consigue su riqueza y genera más y más capital con el trabajo de personas, no con el suyo. Entonces, en este caso, Lenin insiste que esta relación en donde una persona se apropia del trabajo y le da solo lo mínimo a la que lo produce, pues no puede cambiarse a través de reformas o leyes, que vendría siendo el Estado progresista, sino que tiene que ser por una toma total de los medios y modos de producción por parte del proletariado, quitándole a la clase burguesa su privilegio de clase. En este sentido, la plusvalía demuestra que el sistema capitalista no es un sistema de libertad, sino de dependencia, en donde el trabajador produce la riqueza de la otra clase, que esta riqueza no le pertenece a la clase que se lo apropia, sino al trabajador mismo, pero pues se le roba, y este robo de trabajo se le llama plusvalía, porque se mantiene a través de esta plusvalía el estatus social y así se genera más y más riqueza para las personas que se lo apropian. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Linda tarde.